Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Olis? Olis. En el, en el día de hoy vamos a comenzar a ver un tema, un tema central para la historia argentina. Para algunos es uno de los grandes enigmas nacionales, o como mínimo el principal objeto de discusión o motivo de discusión desde hace, dentro de poco, se van a cumplir 80 años. Es el problema del peronismo. Lo que vamos a ver hoy es el peronismo clásico. Se desarrolló entre más o menos 1943 y 1955, a lo que nosotros vamos a agregar los antecedentes que permiten entender su surgimiento. ¿Cuáles son esos antecedentes? Algo vimos ya con motivo de la crisis general de la dominación oligárquica en América Latina y de la aparición de los movimientos nacionalistas que terminan, en algunos casos, llegando al poder, se constituyen como alternativa primero y después, en algunos casos, llegan al poder. Uno de esos casos va a ser Argentina. El peronismo es una de las formas que asumió este nacionalismo reformista que se expandió en América Latina en las décadas del 40 y del 50. Pero, bueno, ¿qué podemos decir del marco general? Bueno, retomando cosas que ya habíamos visto. En la década del 30, América Latina tuvo em, experimentó la crisis de los partidos políticos tradicionales, una oleada de golpes de Estado, la primera oleada de golpes de Estado a nivel continental, un fuerte retroceso de la democracia liberal, el ascenso de nuevos líderes autoritarios, la inestabilidad política y un crecimiento de la intervención de los Estados Unidos en la política interna de las distintas sociedades. Va a ser como el primer gran momento en que Estados Unidos va a profundizar su intervención sobre el continente, cosa que va a ser constante en adelante, el día de hoy. A esto hay que sumarle la acumulación de demandas insatisfechas de las clases subordinadas, de los campesinos, de los trabajadores, eh, que sufrieron el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, el, el agravamiento de las condiciones de explotación y, por supuesto, una intensificación de la represión ante cualquier cualquier intento de reclamo sobre esas condiciones. O sea, si ya durante las décadas anteriores a los años 30 la, el, la economía primaria exportadora no se había caracterizado por garantizarle altos niveles de vida y bienestar a, a las clases populares, bueno, en la década del 30, con una crisis mundial del capitalismo que impactó fuertemente en América Latina, por lo menos en un primer momento, no permite pensar que la situación haya sido mejor, sino todo lo contrario, mucho peor. Em, el agravante que esto tuvo también fue la imposición de dictaduras y la restauración o continuación de la dominación oligárquica que, que encima marginó aún más a las clases populares del sistema político. O sea, en los pocos casos, como por ejemplo la misma Argentina, en que se había logrado con una serie de reformas políticas democratizar el sistema político y que mucha más gente pudiera votar, en la década del 30 eh, con la restauración de oligarquías o incluso la imposición de dictaduras, los avances que se habían hecho se revirtieron. Esta crisis general estimuló el crecimiento de los movimientos antioligárquicos y antiimperialistas que habían surgido en la década del 20, que de minorías activas pasaron a ser eh, una nueva opción política, a convertirse en alternativa. En esta alternativa que llamamos
que empezamos a llamar en la década del 30 el nacionalismo reformista. Eh, los factores clave para el ascenso al poder en la década ya, en algunos casos en el 30, en la mayoría de los casos en los 40, de este nacionalismo reformista, fueron el apoyo de una clase obrera en ascenso, el apoyo también del campesinado en los casos en que el campesinado era importante, según la sociedad de la que hablemos, era más o menos importante. El, el predominio de los militares nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas, desplazando a los liberales y los conservadores, la división interna de la dirigencia política tradicional se encontraba en crisis, que les impidió tomar decisiones en conjunto, es como que sus divisiones internas se lo terminan devorando a estos partidos tradicionales y sus dirigentes, y el fortalecimiento de una digamos, nueva burguesía industrial. Ya habíamos dicho que en términos globales, o sea, bien generales, el proyecto político de este nacionalismo reformista era llevar adelante justamente una reforma estructural con el objetivo de democratizar la dominación política, integrando a los trabajadores y a los campesinos mediante la movilización y la organización corporativa bajo control estatal, favorecer la conciliación social a través de la mediación estatal en las relaciones entre las clases dominantes y las clases populares, protegiendo a las clases populares a través de eh, la organización y las leyes sociales, y finalmente reemplazar la estrategia económica liberal primario exportadora por la planificación estatal industrialista, de manera tal de poder alcanzar un desarrollo capitalista autónomo. Eso era como, esos eran como, resumiendo, la gran propuesta, el gran proyecto del nacionalismo reformista. Ahora, ¿qué sucedió en el caso argentino? ¿Cómo fue? Bueno, de la misma manera que en muchas otras sociedades en América Latina en los años 30, eh, el gobierno democrático hasta ese momento, que era el gobierno del el radical Hipólito Yrigoyen. Los radicales eran los gobernantes constitucionales de Argentina desde 1916, de manera ininterrumpida, porque era el partido mayoritario, el más popular. Bueno, en 1930, en el marco de una profunda crisis económica como consecuencia de la Gran Depresión a nivel mundial, el general Uriburu da un golpe de Estado que tiene éxito, que va a ser el primer golpe de Estado de la historia argentina, el primero de los 6 que vamos a tener en el siglo XX, e impuso una dictadura que va a durar poco, digamos, 2 años, pero 2 años intensos. Porque, digamos, la razón más importante del golpe fue prevenir cualquier salida reformista a la crisis económica. O sea, impedir que la solución a la crisis pasara por eh, afectar el poder económico de la clase dominante. Querían evitar eso. No confiaban en Irigoyen ni en los radicales irigoyenistas. Entonces, bueno, decidieron adelantarse a cualquier decisión que pudiera tomar, eh, amparado en el apoyo de la mayoría, y lograron que un sector de los militares los apoyara y diera el golpe. Bien. Esto le permitió a la clase dominante descargar en las clases populares eh, los costos de la crisis. Sin embargo, bueno, eh, esto que al principio se hizo bajo una fuerte represión, bajo la dictadura de Uriburu, que eh, aplicó torturas y fusilamientos a, sobre todo, militantes anarquistas, pero no solo ellos. Esto que a la clase dominante le sirvió durante un periodo de tiempo corto, después, después fue pronto superado, digamos. Se encargaron de poder desplazar a Uriburu y su inviable proyecto fascista, porque Uriburu era fascista y quería llevar adelante como una transformación política en Argentina, una transformación del régimen político para establecer algo parecido al fascismo italiano. No tuvo ningún tipo de
de éxito, ni generó, ni despertó entusiasmo en nadie, mucho menos en la clase dominante, que quería algo mucho más clásico, mucho más tradicional, que era como recomponer lo que había sido su vieja dominación antes de que los radicales llegaran al poder en 1916. Es decir, restaurar la dominación oligárquica tal como había sido hacia fines del siglo XIX, manteniendo una apariencia de democracia liberal, mientras la dominación política real se basaba en el fraude electoral y en una represión agravada. Eh, Todo esto para evitar cualquier posibilidad, no solo las protestas obreras, sino también para impedir que los radicales, sobre todo los radicales partidarios de Irigoyen, pudieran volver al poder. Porque más allá de todo lo que hicieron, los radicales seguían siendo el partido mayoritario. Si se hacían elecciones libres y transparentes, los radicales ganaban. Por eso, durante toda la década del 30, eh, los gobiernos conservadores que hubo en esta década hicieron todo lo posible por evitar que hubiera elecciones libres y transparentes, para lo cual tuvieron que recurrir a un fraude escandaloso, peor todavía que el que había habido antes de 1916. Eh, el sucesor de Uriburu, ya a la cabeza de eh, un gobierno oligárquico, fue el general Agustín Justo, de orientación liberal conservadora y que le caía mucho mejor a la clase dominante. Él se puso a la cabeza de una especie de superalianza de partidos eh, opositores a Hipólito Yrigoyen y el radicalismo alineado con él. Estaban todos, digamos, estaban los caudillos conservadores de siempre, estaban eh, el ala derechista del Partido Socialista, llamado Socialismo Independiente, y un ala derecha del mismo radicalismo. O sea, los radicales anti-irigoyenistas, los radicales que odiaban a Irigoyen, que eran una minoría, pero bueno, existían, también se unieron a esta alianza. Fue una especie de alianza de todos los que odiaban a Irigoyen y el radicalismo irigoyenista. Se llamó la Concordancia y fue como el sostén de todos los gobiernos conservadores hasta 1943. Ahora, esto más o menos a nivel político, pero a nivel económico, ¿qué sucedió? Y ahí se dieron la mayor parte de las transformaciones que hubo en esta década, porque la crisis general del capitalismo en 1929 había impactado en la economía argentina. ¿Por qué? Porque se hundió el comercio internacional y por lo tanto las exportaciones argentinas bajaron tanto en cantidad como en valor. Esto significaba que en la economía argentina empezó a entrar mucho menos dinero. Em, Esto obligó a los conservadores a dejar a un lado sus convicciones liberales en lo económico y aplicar una nueva política económica intervencionista. En ese sentido, crearon un montón de instituciones estatales reguladoras, donde igual le daban participación a los grandes empresarios privados, para poder estabilizar la situación económica y garantizar un nivel de ganancias, más o menos el nivel de ganancias que había, o recuperarlo dentro de lo que se había perdido, o evitar que cayera tanto como la crisis internacional podía provocar. O sea, era una regulación, una mayor intervención estatal, una mayor regulación de la economía, pero para proteger a las grandes empresas, a la clase dominante. Ah, para eso se creó el Banco Central, pero también se crearon juntas reguladoras para, sobre todo, productos agrícolas, como los granos, la carne. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, el modelo primario exportador tradicional, que se había mantenido, porque los radicales lo habían mantenido, no modificaron nada de eso los radicales, bueno, el modelo primario exportador ya no generaba los ingresos necesarios para poder cubrir, es decir, pagar las importaciones, sobre todo de productos manufacturados que necesitaba el mercado interno. Allá, Argentina
por las exportaciones no recibía suficiente dinero para poder pagar las importaciones que necesitaba hacer. Es ahí cuando aparece la idea de, bueno, ¿y por qué no sustituimos esas importaciones por producción nacional? ¿Por qué esas cosas que importábamos hasta ahora no las empezamos a producir acá? Está, ya fue. Eh, es lo más práctico, porque, a ver, aunque quisiéramos, digamos, nosotros queremos comprar, pero no tenemos con qué comprar. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer. Entonces, a la fuerza, la clase dominante tiene que empezar a invertir en desarrollo industrial. O sea, la producción sustitutiva de bienes manufacturados empieza a convertirse en un negocio atractivo, tanto para el capital extranjero como para el capital nacional. Entonces, ante la crisis del sector agrícola, muchos empresarios rurales empiezan a invertir en fábricas. Eh, y eso genera un, como un impulso al desarrollo industrial en Argentina, mayor que el que había habido en cualquier momento antes. Este sector industrial orientado a el mercado interno, ¿no? Que produce para el mercado interno, para el consumo nacional, empezó a volverse cada vez más importante en la economía y a tener más peso del que nunca había tenido, ¿no? Sin embargo, esto que parece en un principio positivo, tuvo un lado negativo, que es que toda esta recuperación de la economía y esta expansión de la industria se dio sin que hubiera ningún tipo de mejora e incluso empeorando las condiciones de salario y de explotación de los trabajadores. O sea, se extendió la jornada laboral, eh, no aumentaron los salarios e incluso bajaron, o sea, se dio gracias a la sobreexplotación por encontrarse en un gobierno, en un régimen oligárquico y represivo, podían llevar adelante estos empresarios, ¿no? Eh, ahora, hubo otros cambios, hubo cambios sociales eh, relacionados a esto que acabamos de mencionar, a a este principio de cambio de modelo, ¿no? Este pasaje de el modelo económico primario exportador a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es como se lo llama. O sea, se fortalece mucho el empresariado de capital nacional, de capital local, lo que podríamos llamar la burguesía industrial nacional. Em, por otro lado, la clase obrera creció mucho, tanto en volumen como en y también cambiando su composición, porque los trabajadores de la industria van a volverse cada vez más importantes cuando antes, bajo el modelo primario exportador, lo más importante eran los trabajadores del transporte, por ejemplo. Ahora los más importantes van a ser los trabajadores de la industria. Y además, va a ser una clase obrera más nacional, digamos, una clase obrera nacionalizada. ¿Por qué? Porque hay recambio generacional. Entonces ya hay cada vez menos extranjeros y más nacidos en Argentina, muchos de los cuales son los hijos de los inmigrantes, ¿no? Pero que nacieron acá, entonces son argentinos. Eh, también cambia la cuestión crece mucho la organización obrera, ¿no? Que además va a ser una organización por rama de actividad, ya no por oficio, que era típico de la etapa anterior. Y también hay una tendencia a la unidad. La Confederación General del Trabajo, la CGT, que es la central obrera más grande de Argentina hasta el día de hoy, va a surgir en 1930. O sea, la primera unificación bajo el nombre CGT es de 1930, aunque con muchas disputas y divisiones internas, porque eh, va a haber tres grandes corrientes en el movimiento obrero en la década del 30, que son los socialistas, los comunistas y los sindicalistas. Los socialistas y los comunistas son los que más van a crecer en la década del 30, sobre todo los comunistas, que organizaban sobre todo a los trabajadores de la industria. Em, los sindicalistas eran como la corriente dominante en el movimiento obrero desde 1915 más o menos,
pero en la década del 30 van a ver decaer su influencia hasta que en los años 40 ya son definitivamente desplazados por los socialistas y los comunistas. En 1940 hablo, ¿no? Porque después van a pasar otras cosas. De todos modos, más allá de que aumenta la clase obrera, su nivel de organización y demás, hay que tener en cuenta que la tasa de sindicalización de los trabajadores era bajísima, bastante baja todavía. No había un régimen institucionalizado de negociación entre empresarios y trabajadores, no había reconocimiento legal de los sindicatos y la represión de las luchas obreras seguía siendo la práctica más común por parte del Estado y de los empresarios para resolver los conflictos laborales. A comienzos de la década del 40 es como que los acontecimientos empiezan a acelerarse. ¿Por qué? Porque ya para ese momento el gobierno conservador pasaba por un momento de creciente crisis de legitimidad política. Tenían mucho desgaste por una década de fraude, corrupción y represión, eh, a lo que hay que sumar el descontento que el pueblo tenía por el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida que se habían extendido desde el año 30 en adelante, sin que hubiera ningún tipo de alivio o de recomposición o de concesión. O sea, había una situación como de descontento generalizado, tanto por motivos políticos, por, insisto, el fraude, la represión, la corrupción, los escándalos de corrupción que empezaron a tener los conservadores en la segunda mitad de los 30, a lo que hay que sumarle la cantidad de demandas insatisfechas que tenía, sobre todo la clase obrera, que trabajaba horas de más, que ganaba muy poco, que no tenía, cuya representación sindical no era reconocida, estaba todo mal, estaba todo mal. Eh, y es en este contexto que un- una facción de militares nacionalistas comenzó a ver la crisis que había en Argentina y la situación internacional en este momento, recordemos, se está desarrollando la Segunda Guerra Imperialista Mundial en este mismo momento. Y estos militares es que comienzan a ver, por utilizar una frase hecha, en la crisis una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Una oportunidad de reconstruir la nación bajo un proyecto propio. ¿Cuál era ese proyecto? La unidad nacional bajo auspicio del Estado de las fuerzas sociales que, desde la visión de ellos, constituían la columna vertebral de la Argentina. Era la burguesía industrial, las Fuerzas Armadas, los trabajadores organizados y la Iglesia Católica. Eso es la gran alianza que va a alimentar eh, o que va a en el surgimiento del peronismo. Pero concretamente, ¿cómo fue esto? Bueno, en junio de 1943, eh, ante la posibilidad de que en las siguientes elecciones se diera nuevamente fraude, digamos, nuevamente un fraude electoral escandaloso, que llevara al poder, además, a eh, un, un político ligado a digamos, a la clase terrateniente más tradicional de Argentina y además totalmente alineado con Gran Bretaña y Estados Unidos, los militares deciden dar un golpe de Estado e instalar una dictadura militar. Esta dictadura militar va a durar hasta 1946. Los nacionalistas del ejército van a lograr rápidamente hacerse con el control del nuevo gobierno. Y dentro de estos militares había un coronel que se destacaba por su capacidad intelectual y política,
que es Juan Domingo Perón. Perón va a ir acumulando, digamos, gracias a esta gran habilidad y capacidad de leer la política, se va a convertir en el hombre fuerte del gobierno. Va a empezar a acumular cargos y funciones muy importantes para la conducción del Estado. Va a ser vicepresidente de la Nación, va a ser ministro de Guerra y va a ser secretario de Trabajo y Previsión. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión va a desplegar una política muy activa de negociación con los sindicatos, donde le va a hacer muchas concesiones y va además a impulsar transformaciones, incluso en las leyes, para favorecer a los trabajadores, ¿no? Como la jubilación, la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo, el reconocimiento de sindicatos, sin por eso, sin por eso prescindir de la represión sobre los sectores que la dictadura veía como los más radicalizados y que no había que alentar, fundamentalmente los comunistas. O sea, a los comunistas les dio con todo y a todos los demás les dio muchas, bastantes concesiones para tenerlos contentos, pero también porque era la verdad, porque los militares nacionalistas estaban convencidos de que a los trabajadores había que organizarlos para evitar eh, que la desorganización los hiciera caer en manos del comunismo o bajo el control de los comunistas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que organizarlos y hay que mejorar su nivel de vida. Bueno, para el año 1945, acá es importante recordar que para abril del año 45 ya se había resuelto la Segunda Guerra Imperialista Mundial. Ya el nazismo y el fascismo en Europa habían sido derrotados. Y esto es como que le dio bastante aliento a la oposición a la dictadura militar en Argentina. ¿Por qué? Porque la oposición a la dictadura militar en Argentina identificaba la dictadura con el fascismo y el nazismo. Decía que eran como una versión argentina de el fascismo y y el nazismo. Entonces, claro, ellos se envalentonaron porque dijeron, bueno, terminó la guerra en Europa con una victoria de la democracia liberal, acá en Argentina hay que generar lo mismo. Y acá entraron todos, digamos, en la oposición terminó articulando a casi todos los partidos políticos existentes, ¿no? Estaban los conservadores, los radicales, los socialistas, hasta los comunistas incluso, eh, todos ellos con el patrocinio de la Embajada de Estados Unidos, que se metió en la política interna de Argentina como nunca antes y como nunca después, porque ese nivel, el nivel de intervención, de actividad que tuvo el embajador de Estados Unidos para tratar de que esa alianza opositora a el gobierno ya identificado con Perón pudiera ganar, fue, pero descarada, descarada totalmente. Em, Ahora, la oposición desarrolló muchísimas presiones, eh, activó movilizaciones constantes, generó incidentes, o sea, ejerció una presión constante sobre el gobierno militar para, eh, para que hubiera una convocatoria de elecciones y para que se transfiriera el poder o se le diera el poder, el gobierno, a el Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema, mientras se esperaba el resultado de las elecciones. O se esperaba que se dieran las elecciones. Em, Esta presión terminó siendo efectiva más o menos hacia octubre del 45. ¿Y por qué fue efectiva? Porque lograron quebrar al gobierno, lograron dividir a los militares. Entonces, un sector que se mostraba como proclive a negociar, decidió apuntarle a quien estaba más identificado con la continuidad del proyecto de la dictadura militar, que era Perón.
Entonces lo que hicieron fue, bueno, destituirlo de todos sus cargos y meterlo preso. Esto duró poco, duró unos días nada más. ¿Por qué? Porque hubo una tremenda, espectacular movilización espontánea de los trabajadores, sobre todo del conurbano, lo que empezaba a ser el conurbano bonaerense, y que se vio ratificada por la convocatoria a una huelga general de la CGT. Eh, Esto dio lugar a la famosa movilización del 17 de octubre de 1945, donde se calcula más o menos que hubo por lo menos 300.000 personas en Plaza de Mayo, y que obligaron al gobierno militar a hacerlo volver a Perón, de donde lo tenían detenido, a casa de gobierno para que le hablara a, a la masa movilizada, eh, y posteriormente negociara la convocatoria de elecciones. ¿Por qué se movilizaron los trabajadores de esta manera? Y porque ellos ya para ese entonces identificaban a Perón con todas las conquistas que habían logrado en materia de mayores derechos, mayor reconocimiento y mayor bienestar. Y por supuesto veían que esta ofensiva en contra de Perón, ni siquiera del gobierno militar, en contra de Perón, era de alguna manera una ofensiva contra lo que ellos habían logrado. Entonces, viéndose venir una revancha de clase tremenda de los empresarios y de los dirigentes conservadores, se movilizaron para defender a quien entendían que era el garante de mantener esos beneficios, esas reivindicaciones. Bueno, en las elecciones de febrero de 1946, el Perón, contra todos los pronósticos, logró imponerse por una buena diferencia a lo que era la Unión Democrática, que era el nombre con el que se presentó esta superalianza de partidos opositores a la dictadura militar. De esa manera llega al poder esta alianza, esta nueva alianza nacionalista reformista que representaba Perón y nacía por lo tanto el peronismo en Argentina. Eh, el, Ahora, ¿cómo fue el gobierno peronista? ¿En qué consistió el primer peronismo, como le llaman algunos, el peronismo clásico, como le llamamos acá? Bueno, eh, en primer lugar, significó un nuevo bloque de dominación. O sea, la vieja alianza de clase formada por la burguesía agraria, ¿no? Los empresarios rurales y el capital monopolista extranjero, sobre todo británico, fue desplazada por una nueva alianza que integraba a la burguesía industrial de capital nacional que producía para el mercado interno con la clase obrera en una relación subordinada con la mediación del Estado. Eh, Digamos, la llegada al poder del peronismo fue como uno de esos momentos en que justo los intereses de los empresarios y los trabajadores coinciden, porque a, estos, a esta burguesía industrial nacional le convenía que los obreros tuvieran mejores salarios, porque eso significaba que consumían más de lo que ellos producían y por lo tanto subían sus ganancias. Para los trabajadores, obviamente, el aumento de salario venía bárbaro, porque les permitía mejorar su nivel de vida, su bienestar. Y además, con los mayores derechos, sufrían menos explotación que la que sufrían antes. Entonces, es como que es uno de esos momentos en que justo coinciden intereses que naturalmente son contradictorios. Pero bueno, las políticas del primer gobierno peronista se pueden resumir en redistribución progresiva del ingreso en favor de los trabajadores que aumentaron su participación en el ingreso nacional, una política de bienestar apoyada en la asistencia social. Eso iba a ser desplegado sobre todo por la esposa de Perón, Eva Perón, a través de una fundación paraestatal. eh, También apoyado esta política de bienestar en leyes protectoras de los derechos de los trabajadores. Después, ampliación del control estatal
sobre sectores estratégicos de la economía que antes estaban en manos de grupos monopólicos, como el transporte, la energía, eh, el comercio exterior. El impulso sostenido a la industrialización, siempre por sustitución de importaciones, una política internacional independiente de tanto Estados Unidos como de la Unión Soviética. Eh, si tuviéramos que expresar todo esto en los términos de la doctrina justicialista, o sea, en los términos en el que lo decía el mismo Perón, la política del primer gobierno peronista fue soberanía política, independencia económica, justicia social y tercera posesión. Eso, básicamente. Ahora, en términos políticos, ¿cómo era el gobierno peronista? ¿Cómo estaba organizado? Bueno, la forma de gobierno siguió siendo la democracia liberal. O sea, en este sentido, el peronismo, algunos dicen el peronismo fue una dictadura. Bueno, no, no fue una dictadura. Formalmente, el peronismo mantuvo las elecciones que se hicieron siempre, eh, la división de poderes, la constitución. La constitución Argentina siguió teniendo constitución, siguió teniendo elecciones, siguió teniendo un congreso donde había representación de- de no solo el partido peronista, sino también de la oposición. En ese sentido, no, digamos, la democracia liberal se mantuvo, incluso se amplió, porque se sancionó el voto femenino, se aprobó el voto femenino, con lo cual las mujeres pudieron votar por primera vez. Eso duplicó la cantidad de votantes. Es como una de las mayores ampliaciones de los derechos políticos que hubo en la historia argentina. Después, bueno, la democracia liberal fue acompañada con otros elementos. Fue como el peronismo le agregó cosas al sistema político. Por un lado el personalismo y por otro lado el corporativismo. El personalismo tenía que ver con el estilo para gobernar y estaba ligado a el liderazgo carismático de Perón, que era muy popular para las masas. Vean cualquier video de Perón en YouTube o en cualquier lugar en la televisión y se van a dar cuenta fácilmente que era una figura muy atractiva, eh, en su forma de hablar, en su forma de dirigirse al pueblo. El tipo tenía clarísimo cómo le tenía que hablar a las masas y cómo le tenía que hablar a cada uno. Después, con respecto al corporativismo, bueno, el corporativismo se vio alentado por el establecimiento de mecanismos de conciliación entre las clases sociales a través de las corporaciones, o sea, las organizaciones que las representaban. Es decir, cámaras empresarias y sindicatos. El Estado los juntaba para que negocien entre ellos eh, distintas cuestiones relacionadas a la producción, las condiciones de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que siempre se dijo del peronismo? Como decíamos hace rato, bueno, el peronismo era una dictadura o era un régimen autoritario o, bueno, sí, digamos, el primer peronismo tuvo prácticas autoritarias. No fue un gobierno eh, que mantuvo la democracia liberal, pero tuvo muchas prácticas, acciones autoritarias. Hubo censura a la prensa, hubo persecución de dirigentes opositores, hubo adoctrinamiento a través del sistema educativo, se exigía lealtad al partido para poder acceder a cargos públicos y a beneficios. Eso sucedió, eso es cierto. Lo que se puede decir en todo caso es que, bueno, estas prácticas autoritarias no eran solo consecuencia de las intenciones totalizadoras y refundacionales del proyecto peronista, sino que también eran una reacción defensiva del gobierno ante una oposición que fue a lo largo de los 10 años que duró el primer peronismo cada vez más agresiva y violenta y opuso una resistencia cada vez más feroz al gobierno. Sobre todo a las medidas económicas y sociales del gobierno que perjudicaban a los grandes empresarios, favorecer a los trabajadores y a los marginados. Y eso el empresariado no te lo perdona. Te podrá perdonar muchas cosas, pero que vos, eh,
afecte sus intereses económicos para favorecer a los trabajadores y a los pobres, eso no te lo van a perdonar nunca y si es necesario eh, no van a tener límites para oponerse a eso y tratar de voltearte. Eso siempre fue así, siempre va a ser así. Em, Esto a nivel político. Ahora, en lo que hace a lo económico, a la acumulación económica, bueno, ya dijimos que durante la restauración de la dominación oligárquica en la década del 30, eh, la expansión de la recuperación de la economía y su expansión, así como la industrialización, se habían basado en, eh, digamos, en la sobreexplotación de los trabajadores, que no vieron mejorada su situación. El peronismo modificó esta estrategia. Y lo que hizo fue generar una transferencia de recursos de la agricultura a la industria. Es decir, para que la industria se desarrollara y creciera, ya no, no se iba a obtener el financiamiento de las malas condiciones de trabajo y de salario de los trabajadores, sino que ahora lo que se iba a hacer era quitarle ingresos al sector agrícola, que era el sector que exportaba y que por lo tanto, y por decirlo de alguna manera, cobraba en dólares, y con, con esos excedentes se iba a promover el desarrollo industrial del país. Eh, por supuesto, esto le granjeó al peronismo el odio eterno de la burguesía agraria. Los empresarios agrícolas y ganaderos odiaron al peronismo para siempre a partir de esto, porque por supuesto eran los principales afectados por esta política, ¿no? Eh, Desmotivada para invertir debido a esta expropiación de una parte de la renta por parte del gobierno, y además también afectada por una coyuntura mundial donde los precios de las materias primas bajaron en la década del 50, le va a negar todo apoyo al gobierno y lo va a combatir, lo va a boicotear de forma activa y agresiva. Em, Ahora, ¿fue suficiente esto para industrializar al país? Lamentablemente no. O sea, la política de industrialización del peronismo se basó en lo que se llama los sectores livianos. O sea, todo lo que es alimentos, bebidas, textiles, metalurgia. Ahora, los sectores ya más pesados, o sea, lo que es la industria de base o la industria de bienes de capital, o sea, todo lo que es acero, petróleo, química o todo lo que fuera maquinaria y equipos para la industria, eso se desarrolló muy poco. No alcanzaba para eso. Entonces, de esta manera, el peronismo no pudo superar la dependencia estructural que la industria y la expansión de la industria tenía con respecto a los ingresos que aportara el sector agrícola exportador. O sea, no lo pudo superar. Em, y por lo tanto no pudo superar la dependencia de la industria de la importación de máquinas y equipos y otros insumos. Y eso terminó siendo un problema. Un problema que el peronismo no pudo solucionar y que terminó generando el agotamiento del modelo. Eh, la acumulación ya no podía seguir a través de la ampliación del mercado interno porque mucho más no se podía ampliar. Digamos, no había más población y los salarios no podían aumentarse más digamos, sin reducir mucho las ganancias de los empresarios. Obviamente, sí, se iban a negar a toda costa a seguir bajándolas. Tampoco se podía eh, sustituir trabajo por máquinas, porque no alcanzaban los recursos para poder importar la cantidad de máquinas que hacía falta para eso. Eh, Tampoco se podía utilizar inversión extranjera, porque el peronismo le tenía mucha desconfianza. Era una política nacionalista que le tenía desconfianza a la inversión extranjera.
y por lo tanto no la alentaba, por una cuestión ideológica, si se quiere. Entonces, claro, la única que le quedaba al peronismo era aumentar la productividad, pero eso significaba para los trabajadores producir más en la misma cantidad de tiempo y por el mismo salario. Y si el salario aumentaba, aumentaba porque producían más. Y eso significaba aumentar la explotación. Y los trabajadores no querían saber nada con eso. Y van a frustrar todos los intentos del gobierno peronista de promover que se aumente la productividad del trabajo. Porque eso significaba aumentar la explotación y no querían saber nada. O sea que el peronismo se encontró frente, el gobierno peronista se encontró frente a un callejón sin salida. No, que no pudo, que no pudo resolver. Bueno, Perón va a ser reelecto en 1951 por el 61% de los votos, o sea, un triunfo aplastante, bastante. Pero en su segundo gobierno se va a dar una crisis económica y además también se va a dar la escalada de violencia por parte de la oposición, a la cual el gobierno va a responder con un mayor autoritarismo. O sea, se va a empezar a pudrir la situación. Y esta escalada en el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición va a favorecer que la oposición crezca y se unifique. Y esta nueva alianza va a estar integrada por la burguesía agraria, obviamente, clases medias urbanas, la Iglesia Católica, por supuesto, los partidos opositores, empezando por el radicalismo, y finalmente un sector de las Fuerzas Armadas, un sector liberal conservador que no veía con buenos ojos al gobierno peronista. El peronismo comenzó a aislarse, a quedarse cada vez más solo, finalmente solo con el apoyo de la clase obrera, que no era poco, porque el peronismo hasta el último momento tuvo un amplio apoyo popular y ganaba todas las elecciones por el 60%, era arrollador. Pero bueno, además de crecientemente aislado, en una situación donde la oposición es cada vez más audaz y violenta, eh, con evidentes signos de agotamiento del modelo económico, apoyado en el desarrollo industrial orientado al mercado interno. Son muy evidentes a partir de 1950. Hay una primera etapa de fuerte expansión de la economía bajo el peronismo entre el año 1946 y 49. Ahora, entre el 50 y el 52 hay una crisis bastante aguda de la que se va a salir lentamente ya en el año 53. Eh, y además va a perder aliados importantes el peronismo, porque la Iglesia Católica, que había sido parte de la alianza original del peronismo en el año 45-46, se va a ir alejando del gobierno hasta que en el año 53-54 va a pasar directamente a la oposición y a una oposición cada vez más agresiva. De hecho, la Iglesia va a ser el principal aglutinante y agitador de los sectores opositores entre el año 54 y el 55. Finalmente, en septiembre del 55, luego de varios intentos de desestabilización, la alianza opositora va a conseguir finalmente lo que necesitaba para lanzarse a conquistar el poder, que era quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas y su lealtad al gobierno. Eh, con acciones cada vez más audaces y violentas, que va a tener como incidentes de mayor gravedad los bombardeos sobre la Plaza de Mayo y la quema de iglesias de Buenos Aires en junio del 55. Finalmente, en septiembre de ese año, una rebelión militar originalmente iniciada en Córdoba y encabezada por un general del ejército, Eduardo Lonardi, va a lograr el apoyo de la Marina, encabezada por el almirante Isaac Rojas. Eh, Al principio parecía como una rebelión aislada que podía ser fácilmente reprimida por el gobierno, pero en ese momento el gobierno, que ya no confiaba tanto en su fuerza, duda. En ese momento de duda se expande la rebelión y finalmente Perón, ante la posibilidad de que hubiera
una confrontación total, y podría decirse una guerra civil, decide renunciar y exiliarse. Eh, Esto da lugar a la instalación de una dictadura militar antiperonista que va a ser conocida como Revolución Libertadora y a un largo exilio por parte de Perón que va a durar 18 años hasta que finalmente pudo volver recién en 1973, cuando va a haber una nueva convocatoria de elecciones que va a volver a ganar arrolladoramente. Pero bueno, eso será para otro momento. Bueno, esto es todo lo que teníamos para decir sobre el peronismo clásico. No es lo único que se puede decir, pero es todo lo que podemos decir en el tiempo que tenemos y para esta clase. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima.